vamos a hablar de cómo construir tu personalidad de marca. La idea es poder dar algunos tips directamente para que sea más fácil o más efectivo construirlo, ¿sí? Mi nombre es Romina Caroca, por si alguien no me conoce aún, trabajo hace muchos años, 14 años ya con marketing digital, y hace casi 9 que formé Agencia Más Marketing. Gracias al equipo de Más Marketing estamos realizando estas actividades también, así que gracias a los chicos y obviamente bienvenidos a todo quien haya llegado o pueda llegar a la clase. Esta clase recuerden que es solamente de 30 minutos, igual que todas las que hemos hecho en el sitio. Así que la información es muy precisa, bastante rápida, luego van a poder repetirlo de todas formas. Y les vamos a compartir un material complementario, sobre todo para los links o algún material en el que puedan profundizar. Entonces, ¿cómo construir la personalidad de marca? Necesito ser bastante clara y enfática en esta parte. La personalidad de marca la vamos a ir construyendo permanentemente, o sea, puede y debe estar en transformación. Pero en estos periodos donde podamos tener duda, donde todavía no esté completamente construida, aún así es importante saber quiénes somos o dónde estamos parados en este minuto. Ya, cero cerrados a que esto pueda evolucionar o mutar, porque hay muchos factores que lo van a ir determinando en el camino. Pero sí es importante que tengamos claro quién es el negocio. Para eso, vamos a revisar primero directamente cómo construir la personalidad, las bases para construirla y preguntas que nos van a ayudar directamente a autoevaluarnos, para poder llegar a la construcción de este universo verbal que nos va a permitir comunicarle de manera efectiva hasta llegar incluso a la construcción de frases pensando en cualquier material informativo que puedan generar, principalmente redes sociales, sitios web, porque hay ciertos formatos, ciertos documentos que tal vez van a ser un poco más secos solamente, no sé, una cotización va a ser más formal. Pero en otros aspectos, como el sitio, como las redes, que son la primera ventana con la cual esperamos que nos estén revisando, les podemos dar ese toquecito más personal. Entonces, primero, ¿cómo construirlo? Para eso vamos a tener que ser súper autorreferentes durante la clase de hoy y en general va a ser una constante invitación a que se miren a ustedes mismos. Cuando hablo de ustedes mismos me refiero a mirar a su empresa, ¿ya? Para quienes sean emprendedores, de repente hay una delgada línea, muy, muy delgada, entre quién soy yo como Romina, por ejemplo, o quién soy yo como agencia. Sobre todo cuando uno está comenzando o cuando los equipos son pequeños, porque todo nace de la forma en la que uno es, pero podemos y debemos, de hecho, ser claros en esa diferencia y que esta línea divisoria sea mucho más clara, sobre todo para el resto del equipo o para cómo nos vamos a mostrar hacia afuera a estos potenciales clientes. Entonces, como empresa, tenemos que preguntarnos quién soy o cómo hablo, qué quiero decir, cómo lo diré. Por eso les decía que esto tiene que estar en transformación. Nosotros comenzamos, o es mucho más fácil preguntarles a ustedes, imagínense como personas. Si yo te pregunto, ¿quién eres? Y empezamos a conversar y me doy cuenta, sin preguntarte de la forma en la que hablas, de la forma en que te expresas, o cómo vas explicando tu negocio, eso ya va hablando de tu personalidad y lo tenemos que transmitir a nivel de empresa. Y si nuestro equipo además es más grande, tenemos que tener la capacidad de transmitirlos a todos para que vayamos alineados en los objetivos que queremos transmitir como institución, en fondo, como negocio. Entonces, ¿qué es la personalidad de marca? Es el equivalente a nuestra personalidad, pero ¿cómo lo vamos a mostrar en el negocio? Son estos rasgos muy asociados a la humanización incluso, pero que nos van dando luces de qué, o sea, de persona a persona, ¿qué también me puede caer esta persona? Cuando hablamos de la personalidad de marca, estamos hablando de qué también me puede caer esta marca, qué es lo que realmente me transmite de forma personal. De forma individual, quiero decir. Y de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa muy recurrentemente, que una marca me cae mal, o que una marca me desagrada, o no me da confianza. Yo lo resumo en que me cae mal, pero obviamente hay un motivo mucho más profundo de fondo. La idea es que a nadie le pase eso respecto a tu negocio, porque nadie se sienta así respecto a lo que le estamos mostrando. Y una herramienta muy de base
para hacer esto son los arquetipos de marca. Que incluso a nivel de marketing como rama de estudio puede sonar bastante anticuado, pero sigue siendo sumamente efectivo para autopararnos el carro, ¿sí? Estos arquetipos, que de hecho hoy día existen, o sea, uno puede encontrar arquetipos de hombre, arquetipos de madres, como que tratan de definir o meternos en algún tipo de casilla, no de la forma negativa como que me están estigmatizando, sino que para ayudarnos a nosotros mismos a definir cuáles son mis límites. Entonces, esta identidad de marca, de empresa, negocio, este conjunto de valores o actitudes o comportamientos que deberían estar dentro de este rango, de esta personalidad. Y la idea es que de esa forma, siendo claros, en el fondo, no siendo ambiguos, no siendo tibios, podemos conectar incluso emocionalmente directo con las marcas dependiendo de lo que queremos transmitir. Ya esto existe hace muchos, muchos años y fue creado por un psiquiatra que lo llevó a la economía en este caso. Para meterle el diente un poquito más a esto, a mí me gusta mucho cómo está conformado este esquema porque de hecho nos divide en 4 cuadrantes, espero lo puedan ver bien. Eh, Me estoy fijando en el circulito de adentro, ¿ya? Pero que nos habla, por ejemplo, de los arquetipos que tienen que ver con estabilidad y control, de comunidad y diversión, de independencia y realización, y de riesgo y excelencia. Ya tenemos 4 grandes áreas. Dentro de eso tenemos una pequeña definición también, diversión, pasión, conexión, optimismo, ¿sí? Que corresponde a cada uno de estos perfiles que ya vienen marcados. ¿Qué es lo que logramos con esto? Insisto, enfocarnos en lo que corresponde acá. ¿Cuál es el gran problema de los arquetipos de marca? Y que nos encontramos recurrentemente cuando llegamos a este tipo de conversación con empresas, es que las empresas se sienten representadas con muchas y quieren ser muchas, ¿ya? No porque seas, por ejemplo, amante, significa que toda tu conversación va a ser en un tono bastante subido, o que te vas a estar como yendo por lados amorosos permanentemente y no vas a ser profesional porque te van a ver promiscuo, no sé. ¿Sí? No significa que tienes que irte de forma tan literal al significado de la palabra, sino a lo que esto quiere decir. Y eso no significa de ninguna forma que no te vas a ver profesional. O sea, por ejemplo, un ejemplo del arquetipo de marca del amante es Victoria's Secret, que busca como este romance, como esta sensualidad, como el verse bonito, y ellos lo venden desde ahí, y no necesitan vulgarizar la marca. Aún así, toda su imagen siempre es muy profesional, su forma de trabajar, sus desfiles de Los Ángeles, o sea, es una marca bien trabajada, pero entendiendo que está dentro de este estereotipo, o sea, arquetipo, ¿sí? Les dejo 3 ejemplos que son bastante comunes. Acá, la del mago, por ejemplo, que tiene que ver con la inspiración, con el riesgo y la excelencia, nos habla directamente de transformar lo ordinario en extraordinario, de cumplir nuestros sueños, de lograr la inspiración de seguir trabajando. Un gran ejemplo de esta marca es Walt Disney, pero por ejemplo también lo podría ser Apple, que en el fondo trata de ir mejorando y mostrarnos que todo es súper mágico. Eso es lo que hace el mago. Y aunque nuestras marcas sean más pequeñas, insisto, si a nosotros mismos nos va a servir para delimitarnos, va a hacer que toda nuestra comunicación vaya mucho más enfocado. O sea, yo no puedo trabajar bajo el arquetipo de mago y hablar sobre sueños, inspiración, qué sé yo, y luego mandarme un speech tipo gobernante donde solo quiero controlar y dar instrucciones y decir yo acá soy el más de los muchos, muchos, ¿sí? Otro ejemplo, el amigo, que por lo general diría que los emprendimientos comienzan muy de esta forma, ¿ya? Este arquetipo es también llamado el hombre corriente, porque justamente no es el amigo, es el amigui, el que está ahí. O sea, yo me acuerdo de esto cada vez que vemos Reels y las emprendedoras, sobre todo mujeres, cuentan así como que todo su chat de conversación es como, hola preciosa, sí mi niña, como muy amorosiento. Y lo que busca este amigo es encajar, es conectarse, ser uno más del montón, como por ejemplo es IKEA, que si bien la marca es potente, tiene millones de sucursales, qué sé yo, buscaron esta reducción de costes, ser más accesible y poner hasta comida dentro de los locales para que te quedes mucho, total, somos amigos, ¿cierto?
En el caso del creador, que está al otro lado de la estabilidad de control, al lado del gobernante, pero nos habla un poco más de innovación y nos habla mucho como de imaginación, de la innovación desde la expresión, desde la imaginación, a diferencia de lo que podría ser el mago, que también nos habla de esta inspiración y por lo tanto de innovación, pero va por un lado de cumplir sueños. ¿Sí? En el caso del creador, habla más de imaginación, como podría ser Lego en este caso. ¿Sí? Que es todo el tiempo como de crear, como el arquetipo lo explica. Cuando tenemos definido en cuál nos encontramos o a cuál queremos enfocarnos, insisto, se nos marcan estos límites de, ok, no me voy a pasar para el otro lado. O sea, por ejemplo, puedo ser un amigo cercano, acá presente para ti, dale, perro, pero eso no significa que voy a ser bufón o que voy a estar tratando de divertirlos. Yo soy uno más, no soy el payaso del grupo. ¿Sí? Que todos estos arquetipos tienen sentido y existen. Y es acá donde yo les digo que la marca puede estar en evolución. Porque tal vez yo voy a comenzar como el amigo y voy a ser muy cercano. Pero si voy, no sé, logrando más clientes, me voy abriendo, por ejemplo, a un mercado más B2B, directamente a empresa o qué sé yo, tal vez esta conexión lo puedo hacer ya más desde el conocimiento y cambiarme al arquetipo de sabio, lo que significa que voy a cambiar todo mi tono comunicacional, toda mi presentación de empresa, lo que me represento, que trate de mostrar esto, lo voy a ir adaptando a ser el sabio, porque al principio era como el amigo que te daba consejito, en cambio ahora soy el que sabe y te puedo decir, perro, que la verdad es esta otra. Y eso nos da una especie de pedestal donde obviamente se espera ser más escuchado porque ya somos más referentes frente al mercado, al menos que estemos trabajando. Por eso la importancia de que acá se escoja uno. No podemos andarnos paseando, no podemos ser todos ni monedita de oro tratando de llegar a todo el mundo. Si nuestro mercado cambia, tal vez nos vamos a tener que adaptar. Si nos damos cuenta que nuestro nicho es más rentable, por otra parte, nos vamos a tener que adaptar. O si nosotros como empresa ya nos aburrimos de llevar este estigma de cosas que de repente uno cae en propios estigmas, en un autosesgo porque te acostumbraste a trabajar así, nunca te sentaste a pensarlo, pucha, cámbialo. ¿Cómo podemos asegurarnos de qué es lo que estamos haciendo o si vamos a hacer un cambio, de a dónde vamos a llegar? Hablamos del tono de la marca, que es finalmente la forma de expresarnos. Acá entran cosas tan sencillas como si vamos a hablar permanentemente de tú a tú o si a la gente le vamos a hablar de usted, que obviamente tienen connotaciones muy distintas, sobre todo dependiendo del rubro. Hay algunas donde el hablar de usted hoy por hoy realmente es como por favor, señor, usted que sabe mucho y yo estoy acá muy humilde y depende de la marca, no sé si va a funcionar tanto. O si somos más emprendedores y realmente trabajamos un tú a tú, tenemos que ser consecuentes con eso. ¿Ya? Logrando esa forma de hablar o de comunicarnos, estas frases, estas imágenes que nos van a ir representando, van a ser la primera muestra de la marca como tal, pero de los valores. O sea, incluso cuando también si queremos retroceder mucho, mucho en estos conceptos de marketing, si nos vamos a la creación de la misión o de la visión, que pueden ser muy sencillos, en algunos casos muy obsoletos, no en la práctica, ya por si acaso, sino que como la lata de sentarte y escribirlo. Pero si hoy día vamos a postular a un fondo, por ejemplo, un Capital Semilla, un Cercotec, es información que nos siguen solicitando. O sea, en teoría deberíamos tenerlo mucho más claro desde antes porque van a ser las bases de hacia dónde vamos a trabajar o por qué vamos a actuar de tal o tal forma. Eso se nos marca en esta personalidad y lo transmitimos a través del tono. Les quiero dar un ejemplo de un tono personal primero, no necesariamente para marcas personales, sino para que lo entendamos completamente desde lo que nos es más cercano, que somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos claro este tipo de preguntas con nosotros, que la respuesta va a ser mucho más automática, es el tipo de preguntas que tenemos que tener claro de la marca también. Por ejemplo, tú como persona, cuando hablas, ¿suena simpático o pesada? Que yo creo que todos vamos a querer responder simpática, pero no sé, hay personas, por ejemplo, que se ponen muy nerviosas a llegar a un lugar nuevo y llegan con cara tipo mirando así y caen como mal de entrada, ¿sí? Pero porque al final la forma en la que transmiten te genera una sensación como de soberbia, no de que es tímido, que obviamente uno también reacciona muy distinto cuando eso pasa.
Lo mismo con las marcas. Si mi marca llega muy soberbia, depende con quién esté trabajando, va a ser simplemente desagradable. Si sueles hablar con términos formales o informales, ya hablamos de este tú versus el usted, pero también esto pasa muchísimo cuando hay muchos conceptos técnicos. Depende a quién le estés vendiendo. Si tu concepto es técnico y le vas a vender a técnicos, el que les hables de forma muy técnica, qué redundante, el que le hable como en términos muy formales dentro de los temas que están tratando, va a hacer que te veas como que sí sabes. Ya es como cuando en marketing se habla con, para mí es burla lo que voy a decir ahora, pero cuando en marketing se habla con muchos anglicismos y al final lo que terminamos, si hablamos con alguien que no maneja tanto los términos, lo que logramos hay dos opciones, es mostrarnos como que sabemos mucho, pero no nos entendieron nada, o este desagrado de no poder estar hablando literalmente en el mismo lenguaje, y a veces nos preguntan, y a veces no, y se quedan con las dudas simplemente porque les es incómodo. Entonces, nosotros como marca deberíamos saber quién es ese público y al menos tener la capacidad de adaptarnos si a mitad de camino notamos que en estas interacciones rápidas se va a necesitar otra cosa. Lo importante es que si este público necesita términos técnicos para estar seguro de que sabemos de lo que estamos hablando, ocupémoslo. Pero si vamos a un público, no sé, le voy a hablar de marketing, pero es un público emprendedor que no tendría por qué saberlo, o al mismo nivel de profundidad. Si lo sabe, maravilloso, excelentes felicitaciones, pero si no, tengo que poder transmitirle correctamente lo que estamos hablando para que sea útil para los dos lados, ¿sí? ¿Tu tono es más dulce o es más rudo? Que esto también se podría incluso asociar a temas como de soberbia o de ser demasiado dulce en algunos casos, en los rubros, en los rubros que no corresponden. No sé, si yo estoy vendiendo un software antivirus o de seguridad, probablemente voy a ser mucho más seco en mi comunicación. Ya, importa lo que dices y lo que no dices. Esto yo creo que se ha abarcado muchísimo, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, o que tanto nos metemos en otros temas, no sé, nuestra empresa realmente es absolutamente neutra, pero ocurre algo en temas políticos y me meto a interactuar también. Dejemos ese tipo de interacciones para temas más personales, si queremos que nuestra empresa no se vea involucrada en ese tipo de temas. Ya, y esto se ve en cosas mucho más sutiles también, incluso la diferencia, por ejemplo, de mostrar precios o no mostrar precios. Eh, Ambas cosas, cuando lo ves como un comprador, puede ser desagradable que no te muestren el precio, pero dependiendo de lo que estás ofreciendo o si tu valor va radicado en las descripciones de tu servicio, probablemente no lo vas a querer decir. Y esa parte como misteriosa que en realidad te abre el camino a lo comercial, va a ir también dando luces a este posible comprador sobre quién eres o cómo te comunicas o hasta dónde quieres llegar con esa información. ¿Sí? Y por último, obviamente importa cómo lo dices en esta entonación y tono. Por lo general, la entonación y tono se asume al lenguaje hablado, o incluso al cantado, diría yo, pero también lo podemos manifestar de manera escrita porque tenemos mucho apoyo visual con la cual terminar de complementarlo. Ahora, ¿cómo determinarlo? No hay una forma tan cuadrada. Esto, insisto, ante la transición y la evaluación, eh, vamos a tener varias dudas o cambios en el camino. Así que lo mejor es tener toda la información, tener un brief de tu propia marca que vaya resumiéndolo, que en el fondo muestre o represente que eso es presentación, fue mi dislexia, en la presentación de empresa, qué es lo que estamos diciendo. De hecho, les cuento, en mi equipo, particularmente una persona que no diré su nombre, eh, cada cierto tiempo se incomoda conmigo porque yo vuelvo a querer cambiar gran parte del sitio web otra vez. ¿Por qué? Porque después de un año, la empresa ya va a llevar 9 años y aún así, una vez al año llega el punto en el que uno se sienta frente al sitio web, frente a la presentación de empresa y hay cosas que ya no te hacen sentido, que ya cambiaron o que ya te diste cuenta que tú lo pusiste al principio porque parecía un atributo de valor y ahora ya no lo es. O en todo ese año a nadie le pareció que fuera. Entonces, cambiemos las prioridades, ¿sí? Pero tener este brief que te determine permanentemente quién eres y cuáles son esos límites de los que venimos hablando.
La investigación y la comparación con la competencia sigue siendo súper relevante. También es como de marketing vieja escuela, pero sigue siendo muy presente hoy día. Eh, Porque si sabemos lo que está haciendo el resto, además podemos saber qué funciona, qué no, qué me hace sentido o en qué me quiero diferenciar. Entonces, tenerlos como marcas de referencia es súper bueno. Y no solamente el que está a la par de mí, no sé, soy un emprendimiento y hago tortas. Y voy a mirar a los otros emprendedores que hacen tortas, sino que hacia dónde quiero aspirar también. ¿Qué marca de tortas, qué nivel de pastelería realmente es referencia para mí? Y si mi comunicación, mi tono, mi personalidad en general no es igual que ella, incluso puedo tener una marca de referencia que no sea del mismo rubro que soy yo, pero que me haga mucho sentido la forma en la que se comunica y tal vez vamos a coincidir en el público. Si esta marca trabaja bien y llega bien al público, yo puedo hacer lo mismo, pero comparado con mis tortas. ¿Sí? Y analizarse, preguntarse muchas cosas para definir quién quiero ser. No solamente como quién soy, sino que hasta dónde voy a llegar para ir construyendo hacia allá. Dentro de este quién quiero ser, les dejo las preguntas más comunes. Pucha, que insisto, pueden parecer vieja escuela, pero son sumamente necesarias. Nosotros las volvemos a usar, tal vez le damos alguna vuelta nueva, pero para crear un logo necesitamos saber tipo de información como esta. Como, por ejemplo, qué animal sería, qué animal sería, si tu marca fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Qué automóvil serías? ¿Qué panorama preferirías? ¿Qué te gusta comer o en qué época del año? Que pueden parecer muy livianas, pero cuando lo pasas a imagen, hoy día que está tan de moda hacer las pizarras, ¿cierto? Se ve muy distinto un gatito que un león. Y se ven distintos, fin, no hay punto de discusión con eso. Entonces, ¿cómo quieres que se muestre tu marca? Que un gatito sí tiene sentido. Si eres la pastelería y trabajas con muchos monitos bonitos y coloritos y no sé qué, el gato está perfecto. De hecho, eso es poco tierno para lo que podrías llegar a lograr. En cambio, si estás en un arquetipo, por ejemplo, que es más de sabio, que es más de control, ¿se acuerdan que lo veíamos? Necesitamos tener esta postura que no llegue hasta lo soberbio, pero que sí, vaya un poquito más para allá. ¿Qué lugar, qué panorama tendrías, decíamos, o dónde te irías de vacaciones, por ejemplo? Una marca que transmite tranquilidad es muy distinta a una que trabaja con conciertos, a una que sí le gusta estar entre la gente, que le gusta la bulla, que insisto, eso se puede transmitir, versus los que te están vendiendo un aspecto muy, muy distinto. Tal vez las mismas marcas pueden incluso incluir más de una de alguna forma como arquetipo, dijimos, que es lo que vamos a seguir mencionando para decir cuál es la base, y aún así trabajar para lograr mundos distintos. Un gimnasio que tiene clases super power muy masivas y que todos gritan y así por inspiración para motivarte a seguir haciendo ejercicio versus las clases de yoga con aire caliente, qué sé yo, puedes ofrecer ambos servicios, por decirlo de alguna forma, pero tu marca central, ¿cuál es? Que en este caso, si un gimnasio no va a responder a ninguna de estas, al contrario, va a ser una marca mucho más superior. Pero no tiene que ver con los productos, tiene que ver con el alma del negocio. ¿Sí? Incluso nos puede llegar a definir cómo nos queremos mostrar para ser coherentes con cómo es esta marca. Por ejemplo, Sodimac tiene sus pasillos de esta forma, mientras Homey los tiene de esta otra. Que están ahí las dos marcas, digamos, son lo mismo. Pero la forma de mostrarlo es muy, muy distinta. Uno es más práctico, más enfocado a la construcción, a esa practicidad de tomar decisiones de los maestros, versus el homie que en el fondo te introduce dentro de lo que puedes lograr y tiene una forma mucho más acogedora de mostrarte la información. Para esto, y me tengo que acelerar porque me he quedado, ya son las 11:30, así que le voy a meter tala. Vamos a trabajar con el ejemplo de Milka. No sé si conocen este chocolate, pero que, bueno, el morado ya es muy nanay de inmediato. Y de hecho ellos tienen este claim, esta bajada, que es la ternura está en el interior, versus la marca de chocolates Valor. Espero que la hayan comido, si no, búsquenla. Pero esta marca es muy adulta, y ya la forma de mostrarse entre el moradito y este color ya más rojo que nos invita como un tema más seductor, más adulto, ¿sí? Más ligado como, bueno, el claim dice, siente el placer.
mientras el de acá habla de ternura. ¿Sí? Las marcas se muestran de forma muy distintas, a pesar de que el producto como tal es el mismo, pero obviamente el público es muy distinto también. Entonces, si los definimos en Milka, si buscamos palabras para entender de qué se trata la marca, tenemos chocolate, tenemos tierno, compartir, amistad, divertirse, optimismo. Todo nuestro tono comunicacional, si estamos así tirando ideas sueltas, es infantil, es dulce, es tierno, es amable, es cariñoso, ¿sí? En cambio, valor, que también vende chocolate, nos habla de placer, de hedonismo, yo, todo para mí, mi momento, disfrutar, y obviamente ocupa entonces este tono maduro y de autosatisfacción, mientras Milka quiere compartir. Ya, estas son las palabras de descripciones. Entonces, con esto comienzo a construir mi universo verbal, que como ya hemos hablado de límites, me deja dentro de este cuadradito qué tipo de palabras sí responden a mi marca, sí voy a usar, que obviamente puedo ir agregando, sacando en el camino, pero esta base para saber hacia dónde tengo que llevar la conversación y por ende cómo le voy a dar la voz a esta marca. Entonces, para llegar a crear la voz y poder mostrar nuestra personalidad, ya vimos de qué se trata el arquetipo, ya vimos de qué se trata el tono, vamos al universo verbal y a la construcción de clases. En el caso de Milka, para seguir con este chocolate que de verdad espero que lo conozcan, porque además es rico, pero estamos hablando desde la personalidad de marca, el tono, dijimos, va a ser tierno, infantil, cercano, amoroso, como definición de tono. Pero entonces el universo verbal que vamos a dejar como el vocabulario listo para usar es chocolate, por supuesto, tierno, compartir, amistad, divertirse, optimismo. Podemos seguir esta lista infinitamente. Ahora, si en esta lista me quieren meter algo como que la marca es, no sé, que trabajamos súper bien, no sé, que la marca es súper higiénica, para mencionar que jamás te vaya a encontrar un pelo en el chocolate, no sé, como conceptos fuera de esto que es lo del tono que nos interesa marcar, ya nos vamos a arrancar. O sea, este universo tiene que estar dentro de este tono que estamos hablando. ¿Sí? Con esto se logran mensajes como, por ejemplo, para el Día de la Amistad, Milka habló de un amigo de verdad es el que comparte contigo su tableta de chocolate. Nos mete al tiro estos conceptos de amigo de verdad, de compartir y de chocolate, por supuesto, que va a tener que estar permanentemente presente. Y en otro post, estos son reales de redes sociales, nos habla de que la única tableta que me importa sea de chocolate, que en este caso obviamente aludía a las tablets o a poder compartir, que era uno de los conceptos, compartir tiempo de calidad, que era uno de los conceptos que teníamos. El bonito al lado dice ser un poco más tierno y se ve como partiendo el chocolate. ¿Qué es lo que logramos cuando todo esto es coherente y lo tenemos claro y definido, apoyado de, bueno, tenemos otra clase que habla también de la personalidad de marca, así que la pueden revisar, pero cuando hablamos de la tipografía que estamos usando, de la definición de colores, de, no sé, de todos estos aspectos que complementan el cómo nos ven, que llevado a un tono, que llevado a una presencia de un individuo, de una persona, hablamos de cómo se viste, cómo habla, no sé si se peinó, pero como acá lo pasamos a aspectos de la marca, logramos feeds como estos, que si los buscamos en redes sociales son muy coherentes y es evidente la diferencia entre las marcas, no solamente por el shock de color que obviamente no, nos da de inmediato, sino que si entramos en detalle a leer cada una de estas frasecitas, ellos hablan de enamorados, hablan de compartir, hablan de familia, y todas sus fotos son como con más gente, mucho arrumaco, en cambio acá va a lo rico, a lo que es satisfactorio, a lo bonito y queda muy bien planteado en ambos casos. Entonces, como último detalle, ¿cómo llegamos a construir estas frases? Y esto les adelanto que no para todas las personas es tan sencillo, ¿ya? Pero sí se puede trabajar. Pero si tenemos claro estos factores anteriores de lo que sí debemos decir y lo que no, o hasta dónde podemos llegar con nuestro tono, va a ir siendo cada vez más simple. Si nos preguntamos, acá les dejé dos ejemplos. ¿Qué queremos comunicar? Vamos a crear un post para redes sociales. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Venta de libros de cuentos infantiles.
Claro, podría ser un post y decir, cómprame. Mira, llegó este libro. Y sí, que fome. Podría hacerlo, pero estamos hablando obviamente de meterle cariño al asunto. Entonces, la venta del libro de cuentos infantiles y voy a sacar este colgajito de universo verbal para la venta de libros infantiles, que es mi objetivo final. Mi universo verbal va a ser cuentos, libros, niños, familia, amor, infancia, compañía, historias, letras. Incluso tiene estos conceptos como letras, que va obviamente ligado a la venta de libros. No necesito ser todo el tiempo amorosa y hago la reflexión porque obviamente esto nos da, igual que el chocolate, como un espacio a compartir, amistad, todo muy nanay. Pero la venta de libros infantiles no necesariamente lo es. O lo que yo tengo tal vez completamente serio y definitivamente no puede ser nada nanay. No lo hagas nanay, pregúntate qué quieres comunicar y junta tu propio universo. Con eso podemos crear frases. Estoy pensando, insisto, veámoslo como el ejemplo para redes sociales, en algo como hijo te voy a comer a versos, donde hacemos este juego solamente el cambio de una pequeña palabra, pero obviamente la gráfica del post va a ser muy distinto, porque sí puedo mostrar de inmediato a la mamá, al papá, contándole el cuento infantil y dándole un besito antes de buenas noches, y nos va a lograr esa conexión, esa representatividad hacia quienes son nuestros sujetos de compra, sin decirle cómprame. Le estamos diciendo, tú puedes ser tan amorosa como ellos, puedes ser un buen padre o madre como ellos, ¿sí? O podemos, por ejemplo, que poner el amor entregado en un cuento es una historia que no tiene final. Este tipo de frases, insisto, nos da material para post en redes sociales, pero también podemos pasarla a una presentación de empresa donde queremos entrar con nuestra propia marca de literatura infantil, o podemos ponerlo dentro del sitio web como llamados de atención para ir haciendo la navegación más amena. Otro ejemplo, clases de yoga, que acá tal vez no necesita ser tan nanay, para aliviar dolores. Particularmente nos interesa transmitir esa información, no solamente la parte yogi, meditación, sino que un propósito mucho más tangible, mucho más duro, como puede ser el andar adolorido. Y vamos a crear entonces este gajito de universo verbal para esto, que nos habla de yoga, postura, ejercicio, dolores, alivio, sufrimiento incluso. Y podemos decir algo como, cambia tu postura hacia la vida, obviamente con alguien haciendo alguna postura de yoga, que los que estén interesados en yoga lo van a agarrar al hilo. O una postura más, un dolor menos. Insisto, recuerden que esto va enfocado a aliviar dolores, ¿ya? Pero teniendo este universo verbal, ya es casi que comenzar a ordenar las palabras para identificar lo que quiero decir. Pero dentro de ese circulito ya no estamos tan a la deriva como podríamos estar en otras situaciones. Esto se puede apoyar incluso con recursos literarios para ir haciendo las frases más interesantes, como más rebuscadas, más poéticas, si es que ustedes quieren y la marca o lo que están ofreciendo amerita. ¿Sí? Recomendaciones, primero sean simpáticos. Da lo mismo en qué arquetipo están o qué tan serios se quieran mostrar. Por favor, sean simpáticos. La parte soberbio, cuando nos pasamos de esa línea, cae muy mal. ¿Sí? En general, en personas y en empresas. Hable el idioma de tu cliente, adáptense, tengan claro cuál es el segmento al que le están hablando para que puedan estar seguros de que ese cliente lo va a entender. Lo entienda desde el tecnicismo, lo entienda desde aterrizar conceptos. Ustedes verán qué es lo que el cliente realmente, cómo se pueden comunicar con ellos, pero por eso es importante tener claro el segmento también. Cuenten cosas interesantes. Esas frasecitas clichés de vende más con nosotros o somos los mejores, inscríbete en el mejor curso de agotan porque todos son los mejores y ofrecen los mejores productos y hace que al final nadie, no sea creíble, suene realmente como una frase cliché o haga este efecto Hong Kong pero en letra, o sea, como cuando uno ve como estas calles chinas, chinas cualquiera, eh,
que tiene tanto letrero luminoso que al final ninguno destaca y es solamente un montón de luces prendidas. Es distinto estar en un lugar oscuro con un letrero luminoso, obviamente va a destacar, pero cuando todos quieren destacar por lo mismo, al final se anulan entre ellos. Lo mismo pasa con las frases. No te sobreexpliques. Las frases necesitan, o sea, mientras más cortas sean y mientras más directas dentro de tu tono, eh, ya va a ser suficiente, sobre todo para los enganches iniciales. No sé, si en un post, después en la caja, quieres poner mucha información, vos dale, el post es tuyo, la caja es tuya, pero siempre lo primero que van a leer o por donde lo vas a enganchar va a ser lo primero. Ya como los videos de YouTube que te podéis saltar, ¿te enganchaste al tiro o no enganchaste? Evitar palabrerías y frases innecesariamente pretenciosas, que de nuevo nos tiramos a este lado medio soberbio, o hacerse muy bacanes solo porque hablaste mucho o tus palabras eran mucho anglicismo, no es necesario. Evita las frases repetidas, ya lo dijimos, de la mano de contar cosas interesantes, todo lo demás, traten de salirse del cliché. Incluso en conceptos muy, o sea, no sé, en el sitio web, en los botones de acción, si bueno, todo el rato, contacto, 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 es súper fome. Cambiémoslos por algo como agendar una cita o algo que realmente como que responda al resto de la información que estás mostrando, tal vez algo dentro de tu universo normal, o sea, universo normal. Usa Bridgeword o estas palabras que te permiten como enlazar frases, ¿sí? Estas palabras puente. Por ejemplo, terminar una frase de una forma y luego continuar explicando desde la misma forma para que tenga sentido o coherencia el relato en general. No necesitan que sean relatos muy largos, pero cuando hablamos de las cajas de los posts, por ejemplo, o en explicaciones del sitio web, lograr esta unión del primer párrafo al segundo párrafo también va a ayudar a que la lectura parezca más, como más orgánica, más natural, si tiene sentido continuarla, no me hicieron un corte. Intercalar frases largas y cortas. Sobre todo, insisto, para sitios web, si solamente le damos un montón de una pared de texto, nadie lo va a querer leer. En cambio, si lo vamos intercalando en el sitio con alguna imagen, de repente se nos corta esto pesado que hace lo visual. La ortografía y la gramática, por favor, en todo lo que escriban, porque si bien a mí me carga que todo el mundo diga que quiere ser profesional como primer concepto, caer en ortografía o en gramática va a hacer que no se vea profesional de inmediato. Entonces, ¿qué vimos hoy? Y en esto de la ortografía y la gramática yo siempre digo que es como hacer el aseo en la casa, porque cuando todo está impecable, súper limpio, nadie te dice como, oh, qué limpia está tu casa. Bueno, sí, hay gente que lo dice, pero es menos común. Así como, oh, qué limpia está tu casa. No es algo que se valore por sí solo, pero cuando la casa está sucia, todo el mundo se acuerda. Lo mismo pasa con la ortografía y queda feísimo. Entonces, ¿qué revisamos hoy? Cómo construir la personalidad, incluso dentro de esta transición que pudiese significar de forma permanente o cada cierto tiempo. El tipo de preguntas que te pueden ayudar como a enfocarte y enchufarte dónde estás, quién quieres ser, qué quieres mostrar. Este universo verbal que nos va a terminar de ayudar a fijar los márgenes y con eso poder hacer construcciones de frases que realmente muestren nuestra personalidad, que permita que este potencial cliente nos conozca de inmediato o se haga una idea de quiénes somos, qué tan cercanos podríamos ser, qué tan técnicos podríamos ser, entendiendo que todas podrían ser cualidades por sí solas. Pero, por favor, tu empresa no puedes tener todas, no puedes gustarle a todo el mundo, no puedes querer venderle a todos, porque los nichos están marcados y las oportunidades de entrar a esas ventas están marcados también. Entonces, pregúntatelo, ármalo eh, y trabaja sobre quién definitivamente te conviene mostrarte, quién soy y quién me conviene. ¿Sí? Nos quedan solamente 2 clases. Mañana una llamada likes versus venta, donde vamos a hablar como de la diferencia de, ok, tienes muchos seguidores, pero no te compra nada, cómo se trabajan. Y el próximo martes, la última clase de abril, donde vamos a ver los tipos de sitios web para que puedas definir cuál sirve para tu negocio, no solamente como en lo práctico, sino que incluso en lo que el sitio va a requerir de ti en adelante, para que estés segura de que funcionan.
Y las clases que no hayas visto hacia atrás están todas publicadas en el sitio web rominacaroca.cl. Están subidas a YouTube también con sus respectivos materiales complementarios para que puedas verlas en 0,5 de velocidad, si es que hablé muy rápido en cualquiera o todas de ellas. Perfecto, entonces para finalizar, preguntas. No sé si mientras tanto algo se ha dejado en el chat, olvidé decir al principio que dejaron sus preguntas en el chat, las pueden escribir o si se les ocurre algo después, enviarlas a Romina, hola, @rominacaroca.cl para que las podamos revisar y responderles lo antes posible. No sé si habrá alguna consulta o Ips, ¿tú tienes algo en el Sí, chat? acá tenemos unas preguntas. Contame. La primera pregunta es, ¿me hacen sentido dos arquetipos? ¿Puedo usar ambos? No, próxima pregunta. No, no, no tiene sentido. O sea, es que eso es lo que pasa siempre. De hecho, yo he visto marcas que han querido quedarse hasta con 4 arquetipos, pero la gracia de los arquetipos es poder delimitar lo que vamos a hacer dentro de esto. No puedes ser 2 personas a la vez. Ya, piénsenlo uno como en su propia personalidad, mi personalidad como Romina. Yo puedo adaptarme y eso está permitido dentro del arquetipo. Yo puedo decir con qué público, en qué momento me conviene hablar de manera más técnica y en cuál tengo que aterrizar la información para que los objetivos se entiendan completos, por ejemplo. Pero eso no significa que yo vaya a ser otra persona o que de repente yo me convierta en un super saiyajin que mira a todos hacia abajo y le habla desde ser experto en marketing, por ejemplo, porque yo soy especialista, creo que experto es súper patudo. Pero de repente convertirme en un súper mega experto y no, yo tengo la razón en todo, cuando no corresponde a mi arquetipo, no va. Ya, entonces, si no tenemos claro quién soy o cuáles son mis límites, voy a estar constantemente moviéndome, tratando de complacer desde la personalidad central, cuando otra cosa es adaptar solamente mi comunicación. Ya, así que no, arquetipo solo uno. Ahora Vale, sí lo hice perfecto. completo. Sí, ahí sí. Ahí sí. Eh, tenemos otra acá. ¿Cada cuánto tengo que actualizar mi imagen corporativa? Uy, qué difícil. Eh, no hay una temporalidad definida, así como una vez al año, no sé, cambia tu logo, ¿ya? Sino que yo les diría que se lo pregunten permanentemente. Eso puede significar, no sé, esto es recomendación muy, me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero una vez al año revisen su información, por lo menos. Una vez al año, tipo, lo que tengo en el sitio web dice esto, y no, realmente esto ya no suena a nosotros. eh, y esos cambios se van a ir dando por cómo ustedes hayan crecido o evolucionado o simplemente modificado dentro de la empresa. Como les decía, si hay cambios profundos, piensen en cambiar. Por ejemplo, que cambie el segmento de empresa. No sé, yo antes vendía directamente al consumidor final y ahora vendo cursos a empresas, no sé, cursos. Ya antes vendía cursos así como sueltos y tú te metías y 5 lucas y descargabas mi PDF. Ese es un tipo de venta, obviamente es mucho más informal, más cercano, qué sé yo. Pero si de repente me dije, no, voy a ser mucho más corporativo y voy a hacer cursos a empresas que sean masivas y charlas, y además metí las charlas motivacionales, por ejemplo, toda mi marca con el que voy a estar trabajando eso va a ser muy distinto. Si tienen ese tipo de cambios importantes, es tiempo de que se evalúen y probablemente van a encontrar cambios de marca. Si ustedes consideran que no han tenido ningún cambio relevante, por lo tanto, lo más probable es que su marca sea igual autoevalúense por lo menos después del año, como para saber si realmente están tan así, porque cuando ustedes mismos empiecen a leer y vean lo que escribieron antes, tal vez se van a dar cuenta que hay cosas que ya cambiaron, ¿no? Que, insisto en el concepto, ya no les va a hacer a ustedes mismos tanto sentido. Entonces, Yves, no sé, no podría decir que existe un tiempo muy cuadrado para hacerlo, pero evalúense a nivel de personalidad de marca. Si es que tuvieron cambios relevantes, como pudiera ser el público, los tipos de servicio o el crecimiento a nivel de personas o de clientes de la empresa, y si no, autochequense una vez al año por cierto. Perfecto, clarísimo.
Lo último, si no tengo mucha imaginación, ¿qué me recomiendas para armar una frase? Ah, a mí me pasa, yo soy marketing de números, a mí igual el tema de la creatividad se me desborda un poco, así que lo entiendo. Pero hay ciertos recursos literarios a los que uno puede apelar, como las metáforas, como las hipérboles, y eso también está muy cuadrado, o sea, es posible encontrar material, a ver si lo agregamos en el complementario igual, donde te dé ejemplos de cómo hacerlo. No sé, ejemplos como cambiar frases sencillas, por ejemplo, si vendes mobiliario en la casa, o sea, así como muebles, a eso me refiero, repisas, qué sé yo, eh, frases como que tienes el sueño de tener 1 millón y transformarlo en que tu sueño es tener un sillón. ¿Se entiende? Y si eso va acompañado obviamente con la gráfica y con la parte como inspiracional, podemos transformar el comprar mobiliario para la casa en cumplir sueños y crear un hogar, ya de repente con algo tan sencillo como cambiar una frase. Entonces, si no tienen tanta imaginación, les recomiendo, antes de usar inteligencia artificial, porque hoy día es como la tónica recomendación, eh, pero tiende a cejarse un poco a menos que ustedes le den obviamente una instrucción muy clara. Les recomiendo buscar estas alternativas de, como para maquillar los textos, como podrían ser las hipérboles, las metáforas, que no me acuerdo más, por eso es que no digo otras, pero claro, hacer estas exageraciones o reemplazar palabras de manera súper simple va a hacer que tenga una connotación muy distinta. Así que IPS, yo diría recomendación, practicar y buscar los recursos literarios que hagan sentido para el nivel de modificación que queremos para las frases. Perfecto, entonces. Al parecer no hay más preguntas, por lo que veo. Súper. Terminamos súper bien a la hora, así que no sé si alguien, bueno, nos quedan 8 minutos, así que si alguien más tiene una pregunta, este es el minuto de hacerlo y si no, después enviarla a hola@rominacaroca.cl. ¿Sí? Si no hay más, entonces, Ips, nos despedimos. Muchas gracias. Y gracias a los asistentes por venir. Nos quedan solamente 2 clases, así que los vemos en esas clases también.